Bueno, buenos días y bienvenidos a esta primera disertación de lo que es el contenido de la primera unidad de la asignatura Seminario de Investigación 1, correspondiente a la tercera cohorte de nuestro doctorado. Como título tiene Realidad e Investigación Científica. La razón es muy fundamental. Tenemos la costumbre de pensar y de decir, de exponer, de escribir que para investigar hay que pensar en un tema, hay que pensar en una temática y realmente no hay que pensar un proceso real de investigación, parte de la observación que hace la persona que va a investigar. Hablemos brevemente de lo que es ciencia. Sobre ciencia se hablan muchísimas cosas, muchas posturas. Hablar de ciencia da caché y ahora cualquier área del conocimiento, cualquier área donde hay interacción humana, cualquier actividad que realizan, lo llaman ciencia. El término ciencia realmente tiene que ver con esa postura de Galileo Galilei de hace más de 400 años. Realmente la ciencia se considera de manera muy general como ese gran método. A veces el término método no suena muy bien, pero básicamente se habla de esa forma, de ese método, de ese camino de llegar a un conocimiento válido siempre y cuando se parta de la observación empírica, de la constatación de lo que yo considero desde la teoría con lo que voy a encontrar en la práctica. Por eso se daban esas grandes discusiones hace más de muchas décadas en que se hablaba de lo que era el racionalismo y el empirismo. En esa evolución se tiene que integrar lo racional, es decir, la forma crítica de producir conocimiento, pero basado en la parte empírica, porque el resto son especulaciones. ¿Qué hace la ciencia? Parte de supuestos. Considera que el comportamiento de un fenómeno es de esta manera, pero no es sino hasta cuando va al campo experiencial, cuando va a la práctica en el campo, que coteja eso que piensa con los hallazgos que encuentra, lo que genera ese gran conocimiento y lo que a la postre, a través de otros procesos, se llega a considerar ciencia. Actualmente se habla de ciencias religiosas, de ciencias mecánicas, he escuchado por ahí, de ciencias humanísticas. Incluso cuando usted le pregunta a alguien ¿qué es la educación? Dice una ciencia. ¿Y cuál es el objeto de estudio de la educación? Por eso es que muchos no hablan de la educación como ciencia, y no, ciencia es la educación. Lo que realmente están diciendo es que la educación es nutrida por muchas ciencias, básicamente de la psicología. Lo mismo ocurre con la filosofía. Ya les mostraré que es una forma de estar dispuesto a conocer, mas no es una ciencia. Así aparezcan hasta doctorados en filosofía, la filosofía no es una ciencia, es una actitud a saber. Lo que realmente se ha constituido, emergido como ciencia es la parte epistémica que tiene cualquier área del saber, porque está asociado a ese conocimiento científico que se va produciendo día a día, instante a instante. Clarificado esto, acostumbro mostrar este pensamiento de Stuflin, quien es considerado el padre actual de lo que es la evaluación como proceso general, no como proceso exclusivo del área educativa. Stuflin dice siempre, escribe, que ninguna introducción a algún asunto entendido como una práctica profesional, que es lo que están haciendo ustedes en este momento, vamos a entrar a lo que es ya ejercer procesos, realizar procesos de investigación, va a estar completa si no se le presta la debida atención a esa forma de evolución histórica que ha tenido ese tema, ese asunto. Por esa razón, parto mostrándoles a grandes rasgos ese devenir histórico del conocimiento científico. Acá tal vez no se aprecie muy nítidamente, pero en los micros que les sugerí lo van a observar.
Cuando el hombre aparece en la tierra, sea como haya sido, le surgen dos grandes inquietudes: comprender ese mundo que le rodea y sobrevivir en ese mundo. Por eso aparecen aquí dos líneas, una línea en verde y otra línea en azul. En ese querer comprender el mundo que le rodea, surgen los mitos. Es decir, el conocimiento que era válido para esa época, pues eran los mitos. Y los mitos están asociados a lo sobrenatural. ¿Y por qué nacen los mitos? Porque el hombre observa esos fenómenos naturales, la noche, el día, la lluvia, los eclipses solares, eclipses de luna que en su momento observó, y la única explicación que encontraba para el momento era a través de los mitos. Por eso regía como el ente del saber los mitos. Pero paralelamente el hombre tenía que subsistir. Entonces por eso empezó como recolector en la parte de la agricultura, como cazador, para llegar a esa sobrevivencia en ese mundo. Y así transcurre el tiempo hasta que aparece el señor Tales de Mileto, aproximadamente entre 300 400 años, hay una disputa en la fecha exacta, cuando Tales de Mileto, observando los fenómenos naturales, se dice a sus adentros: es que esto no lo puede explicar un dios, esto no lo puede explicar algo sobrenatural, esto es algo natural. Por eso se dice que en ese momento, cuando Tales de Mileto aterriza el conocimiento al plano terrenal, queriendo comprender esos hechos, esos fenómenos naturales, es que nace la filosofía. Entonces, el primer regente del saber fue los mitos. Ya el segundo regente del saber fue la filosofía. ¿Por qué se le llama filosofía? Porque empiezan a aparecer una serie de pensadores que generan un conocimiento, pero simplemente contemplando lo que estaban observando. Hasta que empieza a aparecer entonces el señor Sócrates, con su cuestionamiento constante: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto debe tener una respuesta a esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Lastimosamente no hubo registros de ello. Y es el primer gran filósofo, por no llamarlo pensador, de nuestra historia a nivel mundial. Y así transcurre el tiempo hasta que un alumno suyo, que fue Platón, aparece entonces ya con la dialéctica. Ya el señor Platón dice: no es solo preguntar, es observar e intuitivamente percibir algo que quiero conocer. Luego de ese proceso de pensamiento, como se quiera llamar en ese momento, se concreta algo que quiero llegar a conocer. Por eso se habla de la dialéctica de Platón, de ese primer momento intuitivo, ese chispazo que le nace al investigador de querer conocer algo sobre una realidad o sobre un fenómeno que está viviendo, que está observando. Prosigue así la historia. Bueno, el segundo momento de Platón pues tiene que ver ya con la concreción, ya de una manera un poco más formal, de ese chispazo que se transforma en esas necesidades, en esas ansias de llegar a conocer. Así transcurre hasta que aparece entonces el señor Aristóteles, y es considerado como el padre del conocimiento científico por una sencilla razón. Aristóteles es el primero que introduce el término experiencia, es decir, que el conocimiento no va a ser válido si no está ligado a un hecho que haya experimentado las personas. A todo eso se le llamó filosofía. Entonces la filosofía no es que sea una ciencia, es una actitud, y actualmente los que realmente son investigadores así lo consideran, y empieza esa gran problemática. Yo coloco ahí algunas divisiones de lo que fue la filosofía antigua, de lo que fue la filosofía grecorromana, y coloco ahí al señor Arquímedes, que la filosofía y los filósofos lo evaden. Arquímedes ha sido el gran inventor de la humanidad. Hay cosas que 2000 años después de la época de Arquímedes permanecen en el conocimiento del ser humano. Arquímedes se adelantó en su tiempo, la construcción de puentes, el bombeo de agua, muchas cosas que Arquímedes
estudió en su momento, que formó conocimiento en su momento, aún se aplican. Así transcurre todo ese ciclo hasta que llega la caída del Imperio Romano e inicia esos 1000 años del oscurantismo. No voy a entrar mucho en detalle, pero fue esa época en que lo religioso prevalecía, es cuando aparece San Agustín y todos estos pensadores, y el conocimiento era válido siempre y cuando lo avalaba una autoridad muy cercana a Dios. Estoy hablando del mundo occidental. Por eso se llamó ese prácticamente siglo del oscurantismo. Hasta cuando ya se le considera entonces a los pensadores como filósofos modernos, porque aparece entonces en principio lo que fue el señor Copérnico y otros seguidores de Copérnico, hasta llegar el señor Galileo Galilei, que se apoya en una invención que hizo un investigador holandés que en su momento lo llamó catalejo. Él se apoya en ese instrumento que aumenta la visión del ser humano. Aparece por primera vez la instrumentación para observar realidades, y es cuando se considera el nacimiento de la ciencia. Más adelante pues se le llama ciencia moderna. Entonces vemos ahí esos tres grandes lapsos. Al saber era regido en principio por los mitos, por la mitología. Aparece la filosofía, que se apoya en la contemplación y en las serias lucubraciones que hace el ser humano. Paralelamente el hombre subsiste con esas invenciones que hizo Arquímedes, pero comprende el mundo, siguiendo esa línea verde, de lo que opinaban los pensadores que emitían ese conocimiento, apoyados en su contemplación y apoyados básicamente en sus creencias y en la interacción con otros pensadores. Entonces aparece entonces la ciencia ya como el regente del saber. Por eso ustedes ven ahí cómo se invierten las líneas azul con la línea verde. Ya al generarse la ciencia como tal, empiezan esos grandes avances hacia el conocimiento científico. Aparece el señor Augusto Comte como el padre del positivismo. ¿Por qué? ¿Y por qué jodido Augusto Comte? Porque Augusto Comte de alguna manera hizo aterrizar la contemplación a los hechos como tales. ¿Por qué se llamó positivismo? Algunos lo llaman filosofía positivista. Porque él decía, nada es real si no lo puedo replicar y si no lo puedo medir. Desde ahí se inicia esta parte. Y inicia ese gran confrontamiento entre los pensadores. Todavía no se habla de paradigmas. Prosigue entonces la evolución del conocimiento. Más adelante aparece el señor Edmund Husserl, un pensador con su forma de investigar de manera fenomenológica. Por eso se considera el padre del posicionamiento de investigación fenomenológico. Pero el trasfondo que movía a este señor Edmund Husserl era que él procuró el resurgir de la filosofía. Quiso mostrarla como ciencia, pero realmente, si usted busca definiciones de lo que es filosofía, si usted pregunta por el objeto de la filosofía, no hay nada claro en ello. Sin embargo, culturalmente, generacionalmente, nos hacen creer que ser filósofo es lo máximo. Usan el término filosofía a diestra y siniestra. Mucha gente puede decir, yo conduzco mi vida de esta manera. Dicen mi filosofía de vida y no sé ni qué es filosofía. En el campo artístico, en el campo musical, en diversas actividades del ser humano, erradamente considera que el saber es la filosofía. El saber es la ciencia. Más adelante entonces, después de Husserl, aparece el famoso Círculo de Viena, más odiado todavía aún, porque el Círculo de Viena le puso orden al conocimiento científico. ¿Por qué le puso orden? Porque lo que se producía hasta el momento, la forma de hacer válido el conocimiento que se producía era a través de silogismos. Pedro es hombre, el hombre es mortal, todo hombre es mortal. Cuestiones así que tienen que ver con razonamiento, con la parte subjetiva de cada ser humano. ¿Qué hizo el Círculo de Viena? Es necesario colocarle un lenguaje a la ciencia, un lenguaje universal. Y propuso entonces que
el conocimiento iba a ser válido siempre y cuando se llegaran a conclusiones que han partido de hipótesis. Pero la forma en que él presentó ese método fue de manera inductiva. Enseguida consiguió sus detractores que le decían, por ejemplo, ¿cómo hacer para yo comprobar que todos los cisnes son blancos? Pregunta que no se podía responder, porque para seguir al pie de la letra lo que propuso el Círculo de Viena con su positivismo lógico, habría que buscar todos los cisnes del mundo y verificar si todos eran negros, porque se partía de la hipótesis de que todos los cisnes son negros, o son blancos, perdón. Esa debilidad la asumió Karl Popper, que perteneció en principio a ese Círculo de Viena. Karl Popper dijo, es cierto en gran parte lo que propone el Círculo de Viena, pero no se puede probar que todos los cisnes son blancos. Hay que partir de manera deductiva y partir de una hipótesis donde va a ser válida experimentalmente hasta que consiga un cisne de otro color que no sea blanco. Introduce entonces Karl Popper el método de la falsación, que se conoce actualmente como el método científico, y es lo que en la actualidad en las ciencias, básicamente en las ciencias naturales, que también se puede aplicar en las ciencias sociales, pero se obvia bastante, es que nace ese método científico tal y como lo conocemos en la actualidad. Así transcurre el tiempo, no muy contemporáneo, pero sí muy próximo, en esa gran confrontación. Ahí es donde empieza esa gran confrontación y surge el señor Thomas Kuhn con su término paradigma. ¿Qué es lo que dice Thomas Kuhn? Que el conocimiento hay que producirlo tomando en cuenta su evolución histórica. Y entonces él habló de que formando comunidades científicas, comunidades que direccionaran sus investigaciones en determinados objetos, en determinadas realidades, se generaba ciencia. Es cuando aparece el término paradigma y se habla entonces del paradigma positivista, del paradigma fenomenológico y del paradigma sociocrítico. Y es cuando nace ese gran enfrentamiento en las ciencias sociales. Erradamente, los pensadores en las ciencias sociales se apoyan en que el comportamiento humano no puede ser medido por un instrumento como se hace en las ciencias naturales. Y lógicamente que no. Eso no es posible. Pero sí se puede hacer. Si no, no existiera la psicología, no existiera la sociología y no existiera la economía, que siendo ciencias sociales se apoyan en investigaciones que se sustentan en mediciones. En ese transcurrir del tiempo entonces aparece, gracias a esa carrera espacial que tenía la Unión Soviética con los Estados Unidos de Norteamérica, por la conquista del espacio, se le adelanta a la sociedad rusa y coloca en órbita el famoso satélite artificial del Sputnik a girar alrededor de la Tierra. Le ha ganado entonces la carrera espacial a esa poderosa nación norteamericana. ¿Qué hace la sociedad norteamericana o los que están a la cabeza de la sociedad norteamericana? Tenemos que revisarnos, tenemos que ver qué está pasando con nuestros conocimientos, y eso tiene que ver directamente con la educación. Es el momento en que se le inyectan grandes cantidades de recursos a la investigación para llegar a conocer qué está ocurriendo, por qué se adelantan los de la sociedad rusa a la sociedad norteamericana. Y en ese ir y venir de buscar esa causa, aparece el señor Daniel Stuflin diciendo que la evaluación debe ser un proceso profesional. Hay que profesionalizar la evaluación, y es cuando presenta su famoso modelo SIP, la sigla CIPP, que es un modelo sistémico. Hay que evaluar el contexto, hay que evaluar los insumos, hay que evaluar el proceso, hay que evaluar también los productos de manera sistémica.
tomando como 4 sistemas aislados, pero a su vez un sistema integrado. Es cuando surge entonces una ventana más a la investigación en las ciencias sociales. Pero fue tanto el auge que no se toma en cuenta la gran diferencia que existe entre evaluación e investigación. Se asemejan mucho, utilizan básicamente la misma instrumentación para recabar información y procesarla, pero difieren en su alcance. La evaluación indaga, recaba información, presenta resultados a una audiencia, pero con el fin último de tomar decisiones sobre el objeto evaluado. La investigación procede de manera muy similar, se recaba esa información, se llega a conclusiones, pero no pretende tomar decisiones sobre los resultados que indagó. Lo que pretende es generar conocimiento universal y válido. Es el momento entonces cuando desde la parte social, específicamente en la educación, empiezan a florecer una serie de métodos que los llaman cualitativos. También surge entonces la postura sociocrítica con sus diferentes métodos. Aquí es donde es preciso diferenciar lo que es metodología y lo que es método. La metodología es el gran diseño, el gran camino de llegar al conocimiento. La metodología contiene el método. Por eso se hablan de 2 grandes metodologías. La metodología cuantitativa, que considera que las realidades son medibles, entre comillas, ya le explicaré más adelante cómo, y las otras 2 posturas, como es la fenomenología, que utiliza metodología cualitativa, y el paradigma sociocrítico, que también utiliza metodología cualitativa. ¿En qué se diferencian? Que es la parte de lo fenomenológico, lo que pretende es llegar a entender los fenómenos, entender las realidades, para interpretarlas y finalmente describirlas. ¿Qué pretende lo sociocrítico? Algo muy similar, pero no quiere quedarse con la simple descripción, sino que ese conocimiento que se está produciendo de manera descriptiva también sirva para generar o para motivar cambios en el objeto que estoy investigando. Esa es la gran diferencia. A partir de ese momento, al masificarse la educación, al llegar a más individuos a nivel mundial, al abrirse más estudios de posgrado, lamentablemente han sido inundados por muchos contempladores, muchos divulgadores de conocimiento, pero pocos generadores de conocimiento real, sin importar de qué paradigma se esté posicionando. Aparece más adelante entonces ya la parte tecnológica, aparece entonces las tecnologías de información y comunicación, se generan nuevos conocimientos en la parte social, aparece ese gran consejo de las ciencias sociales, la CLACSO, y precisamente hacia finales de la década de los 70, algo así como un poquito después de la mitad de la década de los 70 del siglo pasado, hace un llamado a la comunidad latinoamericana de que se están produciendo demasiada retórica con las investigaciones, que es necesario regresar de alguna forma a la comprobación del conocimiento, porque el conocimiento que se genera desde el paradigma fenomenológico o sociocrítico es un conocimiento básicamente hipotético, muy particular, muy sesgado hacia lo que es ese pequeño grupo, esa pequeña comunidad que se investiga, a diferencia de lo que ocurre con el paradigma positivista, que busca la generalidad, busca llegar a conclusiones muy generales, válidas para todos los individuos que se están investigando. Ese llamado lo hace la CLACSO. De ahí en adelante, pues, surge aún más ese enfrentamiento en las ciencias sociales. Es que ocurre ese enfrentamiento paradigmático que muchos han escrito y que en los años 80 estos autores norteamericanos, uno y otro inglés, Richard y Good, dicen de que es un enfrentamiento estéril, porque son posiciones antagónicas de ver la realidad, que debería pensarse es en la complementariedad. Es decir, yo puedo asumir que mi realidad que estoy investigando es medible y entonces me apoyo en el paradigma cuantitativo, pero que amerito conocer otras cosas muy particulares, entonces puedo complementar con un método
no con una investigación, con un método o alguna herramienta que esté muy llegada hacia la parte cualitativa. Entonces se habla de esa complementariedad, o viceversa. Yo puedo hacer una investigación desde el paradigma sociocrítico o fenomenológico y debo sentir generalmente esa necesidad de llegar a concretar aún más. Entonces puedo complementar con alguna herramienta del paradigma positivista, llámese cuantitativo. Pero lastimosamente, los divulgadores del conocimiento, los que están al frente, los que tienen esa posibilidad de estar publicando, les ha dado por llamar disque investigaciones mixtas. Hablar de eso es como poder combinar la noche y el día. Yo no puedo decir que es un atardecer, un amanecer, es la combinación de la noche con el día. Por supuesto hay un punto límite que no se puede precisar por las circunstancias naturales, físicas, de los movimientos de la Tierra y todo aquello. Pero esa frontera no se puede determinar. Así ocurre con los paradigmas, porque la investigación se caracteriza de la forma en que yo conciba a la realidad y no el método que utilice, pero esa mezcla que hacen esos autores. Por eso yo cuando veo a alguien que habla de investigación mixta, cierro y no sigo leyendo porque sé que tiene una posición muy sesgada con otro tipo de interés. Bueno, y lo que le decía, ya actualmente pues la física ha avanzado de tal manera, existe la robótica, se habla de la transhumanización, que es la incorporación de lo que es las tecnologías al organismo humano, ya se integran partes mecánicas muy sofisticadas digitalmente para contribuir con la salud de la humanidad. A eso se le ha llamado transhumanización. Entonces aparecen los retóricos muy arraigados de las ciencias sociales a hablar entonces de la transcomplejidad. El primero que habló de complejidad fue hace más de 400 años y fue el propio Galileo. Bien, esto ha sido a grandes rasgos. Ya de manera más concreta en los videos que yo les presento o que les sugiero, lo van a poder observar de manera más detallada. Entonces tenemos que preguntarnos qué es una investigación científica. Investigar científicamente significa conocer en general una realidad. Significa conocer algún conocimiento en particular de una realidad y comprobar incluso alguna teoría. Significa ir a la experiencia, al campo experiencial con esos saberes para llegar a ese conocer. Significa conocer para poder hacer ciencia. Significa conocer para llegar a ese conocimiento nuevo y válido. Si ustedes observan en todas esas cuestiones que escribo ahí, lo común es conocer, porque el conocer una realidad es lo que me lleva a obtener un nuevo conocimiento. Y mucha gente que publica en las redes sociales confunde a veces este término cuando se trata de colocarle títulos o de colocarle objetivos a las investigaciones, que es un sacrilegio, dicen, colocar conocer porque es muy amplio. Pues déjenme decirles desde ahora que las personas que critican el verbo conocer se están apoyando es en las taxonomías para la educación que introdujo tanto Piaget como Bloom, que son taxonomías jerárquicas de cómo llegar a aprender, cómo llega a aprender o enseñársele a los sujetos. Lo básico en la investigación es conocer, eso no se puede discriminar. Por eso, en general, investigar científicamente significa llegar a la producción de un conocimiento nuevo y válido. Y es nuevo y válido y es científico sobre todo cuando yo puedo llegar a replicar y puedo comprobar ese conocimiento. Por eso cuando se habla del conocimiento científico hay que diferenciarlo del conocimiento cotidiano o vulgar. Se parte en la investigación de un conocimiento cotidiano. Yo puedo tener un conocimiento y puedo tener pruebas de lo que está ocurriendo en mi entorno, en mi empresa donde laboro, en la institución educativa donde laboro, en el medio en el que me desenvuelvo. Pero eso lo sé por comentarios, por experiencia propia, pero no ha llevado un proceso formal, sistemático, riguroso de investigación. Se parte de ese tipo de conocimiento que fue lo que Platón llamó ese chispazo, ese momento intuitivo de que hay una situación que puede considerarse problemática para llegar a investigarla. Y no es que exista el problema como tal, sino que yo como investigador genero ese problema, le doy la formalidad para poder llegar a investigarlo de manera correcta. Entonces, por eso es que se dice que conocimiento científico, ¿en qué se apoya? Pues en lo empírico, en la experiencia. No basta con contemplar, no basta con pensar,
no basta con reflexionar si eso no se lleva a la parte empírica, si no se experimenta con eso. Otra característica es que debe ser congruente con esa realidad, objeto de estudio. Lo correcto es hablar de realidad, objeto de estudio, pero los divulgadores le quitan realidad. Por eso muchos posgrados les hablan, ¿cuál es tu objeto de estudio? Ya va. Y resulta que cuando tú revisas, tú desglosas todo aquello, se están refiriendo es al tema. Y por eso nació mal esa investigación. Porque si se centra en el tema, lo que va a ser una gran monografía, a la cual le va a acuñar una metodología, a la cual le va a acuñar unos resultados, y no va a generar ese conocimiento. Eso que usted genere a la final, pues va a generar es más retórica de la que ya existe. No toda, pero mucha, en gran cantidad, ocurre eso. El conocimiento científico procede de análisis jerárquicos. Más adelante les explico. Una cosa es cuando yo me apoyo en herramientas externas a mi mente para establecer jerarquías, y otra cosa es cuando yo me apoyo solamente en mi subjetividad, en mi experiencia para darle la jerarquía, porque es algo muy subjetivo, es algo muy personal. Y esto tiene que ver con la forma de plantearse los objetivos cuando se va a investigar científicamente, que más adelante pues les aclararé. El conocimiento científico tiene que haberse obtenido a través, utilizando métodos precisos, métodos que sean fiables. Es decir, que si yo hago esa investigación en grupos semejantes, los resultados van a ser congruentes. Y tienen que tener validez, ser válido. ¿Cómo sé que es válido? Cuando yo estoy estableciendo la obtención de ese conocimiento a través de técnicas que me lo otorgan ese gran sentido de validez, y no ocurre en todos los paradigmas. Ya más adelante le explicaré dónde se da ese conocimiento de esa manera. El conocimiento científico pues, debe confrontarse con la realidad. Esto significa que se pueda replicar. Si yo no puedo replicar un conocimiento, no lo puedo generalizar. Será un conocimiento, tendrá su validez, pero en ese pequeño entorno, en esa comunidad que se está generando dicho conocimiento, no lo puedo llevar a la universalidad. ¿Qué hace o qué caracteriza el conocimiento científico? Que descarta explicaciones metafísicas. Esa fue la gran confrontación que existió con el Círculo de Viena. El Círculo de Viena le dijo a la filosofía, puede llegar a tener algún sentido de pertinencia de ciencia si le quitas lo metafísico. Llámelo entonces epistemología. Pero los filósofos insisten en que eso es una ciencia, y la epistemología no es una ciencia. Existe el carácter epistemológico que lo tiene toda ciencia, toda área del saber, porque lo epistemológico está referido a esos saberes que se han obtenido de alguna manera con cierta validez o totalmente válidos en las determinadas sociedades del conocimiento. A eso se refiere el carácter epistémico. Y en general, pues el conocimiento científico logra integrar teorías científicas. Estamos viendo teorías científicas que hasta ahora se están comprobando en el campo de la física, a nivel del mundo micro y a nivel del mundo macro. Entonces nos preguntamos, ¿qué es una realidad? Tenemos que tener claro, y ustedes que están iniciando, yo sé que muchos de ustedes han investigado, pero están iniciando formalmente sus investigaciones en este doctorado, es preciso establecer las diferencias en las realidades que vamos a observar para abordar nuestras investigaciones de tesis doctoral. Existen realidades que son tangiblemente observables, nuestros sentidos las pueden palpar. A esas realidades, sobre todo en el campo de las ciencias naturales, se le llaman realidades físicas. Yo puedo establecer medición en cuanto a la temperatura, puedo establecer medición de longitudes, yo puedo medir intensidades, yo puedo medir amperímetros, puedo medir muchas cosas que ocurren, puedo medir velocidad, rapidez, todas estas cuestiones. Eso se le llaman realidades físicas, es decir, que nuestros sentidos o a través del apoyo de algunos instrumentos podemos observarlas casi que de manera directa. También existen entonces las realidades consensuadas, que son las que se dan básicamente en las ciencias sociales. ¿Qué significa consensuadas?
que de alguna manera se han llegado a grandes acuerdos de que la motivación, por ejemplo, en la educación es una realidad. El desempeño laboral en las industrias, en las fábricas, es una realidad. Pero no son realidades físicas. Se han llegado a grandes consensos de que son consideradas realidades y que se pueden abordar de manera científica. Y existen también las realidades subjetivas. Son cuestiones que para nada se acercan a las ciencias, ¿no? Básicamente son creencias colectivas. La gente que acude a la lectura de cartas, eso no es ciencia. La misma homeopatía no es ciencia. Son creencias que tienen sus resultados, que hay evidencia, bueno, ok, pero científicamente no se ha llegado a un conocimiento general sobre ello. La astronomía es ciencia, pero la astrología, así coincida una persona experta en esta área, que le lea la carta astral o cualquier cuestión, y coincida con lo que es su personalidad, con lo que le ha ocurrido, y que usted de repente comprueba que así le va a ocurrir, eso no es ciencia. La astrología no es ciencia. Por eso son clasificadas como pseudociencia. Son realidades muy subjetivas, son creencias muy particulares de personas o grupos de personas, de colectividades, que en su medio, en su mundo, pues se llegan a acuerdos entre ellos, pero no generan ciencia como tal. Entonces la base científica de las realidades que ustedes van a observar tienen que estar ubicadas en la parte de las realidades físicas o en realidades consensuadas, que es lo que básicamente ocurre en las ciencias sociales. Entonces, de esta manera, yo hago este esquema. ¿Qué es una realidad en la investigación científica? La realidad es el centro de atención de todo, es el epicentro, porque ahí es donde ocurre el fenómeno. Eso es lo que yo tengo que observar. A eso me refiero, de que cuando usted alguien venga a decirle, piense en un tema a investigar, piense en algo que quiera resolver, piense en qué quiere hacer, esa persona, me perdonan, no es investigador y mucho menos sabe investigar. Son divulgadores de monografías. Un auténtico investigador centra su punto de partida, esa génesis, ese origen, observando una realidad. Por eso les decía que la gente cómodamente en el campo de las ciencias sociales, en lugar de hablar de realidad objeto de estudio o realidad objeto de investigación, llaman es objeto de estudio, objeto de investigación. Le quitan la parte realidad y ya verán por qué no se le puede quitar eso lo de la realidad. Entonces la realidad es ese núcleo, ese epicentro de ese nuevo conocimiento. Es el centro de atención, es el foco de grandes perspectivas que se quieren conocer sobre ella. Yo coloco ahí que es la médula originaria de las teorías. Si yo observo una realidad, la investigo científicamente, llego a conclusiones, yo puedo generar alguna teoría con base científica sobre esa realidad, pero no especulando, no centrándome en lo que contemplo y en lo que yo considero subjetivamente. Una realidad es una base generadora de métodos variados. ¿Por qué? Porque estudiando de varias formas, de varios caminos utilizados a una realidad, se van generando métodos para investigar. Y finalmente, pues, es ese gran eje de interés en el campo de las ciencias. Recordemos que ahora se le llama ciencia a todo porque da caché. La gente se llama investigador científico porque da caché. Nunca hacen la diferenciación si un investigador está en la ciencia, ubicado en las ciencias naturales, o si está ubicado en las ciencias sociales, y mucho menos desde qué paradigma está ubicado. Entonces caemos en los paradigmas de investigación. En las ciencias naturales, recuerden que existen las ciencias formales y las ciencias fácticas, ¿no? Las ciencias formales pues tienen que ver con la lógica y con la matemática, donde el objeto que se investiga, que se indaga, pues son abstracciones que hace el ser humano. Son cuestiones muy subjetivas, pero que se pueden demostrar. Todo el mundo sabe que sumar ciertas cantidades obtengo tales productos, y así se ha desarrollado la humanidad a través de esas ciencias formales. Pero nosotros nos vamos a centrar en las ciencias fácticas o ciencias factuales,
donde una de ellas son las ciencias naturales. Básicamente tiene que ver con lo que es la parte de la física, la química, la biología y todas sus derivaciones. Y existen las ciencias sociales. Pueden ver la figurita acá, que hay un señor con una lupa vestido de azul. Eso quiere decir que en las ciencias naturales se asumen posiciones del paradigma positivista. Ahí se mide todo, el conocimiento es medible. Más adelante les explicaré el carácter cuantitativo y el carácter cualitativo de las mediciones. En cambio, en el campo de las ciencias sociales, un investigador puede asumir la postura paradigmática que maneje, que le guste. No es la realidad la que le indica que esto debe ser desde el punto de vista positivista, que debe hacerlo desde el punto de vista fenomenológico, que debe hacerlo desde el punto de vista sociocrítico, como ocurre en muchos programas que he sido testigo. Hay gente que dice, estoy observando la realidad de lo que está ocurriendo con la parte del uso de drogas de los adolescentes. Dicen, eso es cualitativo. Ni siquiera hablan de la investigación, sino se van a la metodología. No, eso no es de esa manera. La realidad como tal existe independientemente de lo que piense el hombre. Es el hombre quien entiende y la quiere hacer entender ante determinadas audiencias de tal manera. Por eso en las ciencias sociales se puede asumir posturas positivistas, se puede asumir la postura fenomenológica y se puede asumir la postura sociocrítica. ¿Qué es lo importante de esto? Miren, aquí está uno de ustedes observando una realidad. Se pregunta sobre esa realidad. Intuitivamente puede llegar a percibir una situación problemática, la puede llegar a abordar para investigarla, pero es usted el investigador que tiene la libertad de decirse a sí mismo y de decirle a la audiencia a la que se va a dirigir en el futuro, esta realidad es medible, yo lo voy a asumir medible, por lo tanto me voy a posicionar en el paradigma positivista. Pero otro o el mismo investigador puede decir, no, yo la quiero mostrar a la audiencia y la quiero entender como una realidad ubicada en el paradigma fenomenológico. Y está correcto hacerlo, eso es libertad del investigador. Pero también puede venir otro y decir, no, yo lo veo desde el punto de vista del paradigma sociocrítico. Es el mismo investigador, está vestido igual. Les coloco un ejemplo. La motivación hacia el aprendizaje en los entornos virtuales. Cualquiera puede decir, no. Eso tiene que ser, eso es un fenómeno social que está ocurriendo. Y más en la pandemia y pospandemia. Y le dan un retoricismo a aquel que casi que le impone al investigador que tiene que hacerlo desde el punto de vista fenomenológico. O puede decir, no, pero sí, es una realidad que tiene que asumirse como tal, de esa manera. Pero de nada me basta entenderla e interpretarla si no le doy un uso práctico, si no motivo a que se ocurran cambios en el abordaje de lo que va a ser esa motivación hacia los entornos virtuales de aprendizaje. Eso es libertad del investigador. No nos lo puede imponer nadie. Pero usted puede venir una persona y dice, no, porque yo puedo medir qué está ocurriendo con esa motivación hacia el uso de entornos virtuales. Para ello elaboro esos constructos, me apoyo en la teoría de los test o de la respuesta del test, en lo que sea, me apoyo en la parte estadística, yo hago esos constructos, los hago operativos, operacionales, y de esa manera los puedo medir. Me estoy adelantando a decirles que cuando se habla de operación de variables, yo he visto unas barbaridades. Hacen operación de variables cuando las investigaciones se abordan desde lo sociocrítico o cuando se abordan desde lo fenomenológico, y eso es absurdo. ¿Por qué? Porque no va a medir. En el paradigma positivista sí va a medir. Ahí es donde se hace esa operacionalización de variables, que no es otra cosa que llegar de una gran manera de constructo teórica, de una abstracción que hace el investigador, a una abstracción, de esa abstracción teórica, llegar a una abstracción operacional. Decir, ¿cómo voy a llegar a medir esa realidad? Eso no nos lo enseñan, eso no nos lo implican. Entonces observen que nadie puede imponerme a mí desde qué paradigma voy a abordar la investigación. Yo lo decido en función de la formación que he tenido, incluso de mis creencias, de lo que leo, de lo que comparto, de lo que interactúo y lo que yo maneje y como yo desee interpretarla. Un mismo problema se puede abordar desde cualquiera de los paradigmas, respetando esa fundamentación
que tiene que ver con su carácter ontológico, con su carácter epistemológico, con su carácter metodológico y con su carácter axiológico. Por esa razón, entonces, esas bases ontológicas, epistemológicas, metodológicas y axiológicas nacen de esto. Se habla de esos 4 grandes modelos epistémicos. ¿A qué me refiero con modelos epistémicos? A la forma de entender lo que observo en las realidades. Desde el materialismo, la verdad del conocimiento está en la materia. Desde el naturalismo, la verdad de lo que se llega a conocer del conocimiento, pues está en todo lo que es la naturaleza. Desde el humanismo dice que no, que la realidad como tal está en el ser humano. Del idealismo dice que no en el ser humano, está en lo que él piensa, en sus ideales. Pero viene el realismo y dice, por eso está remarcado ahí en azul, que las realidades existen independientemente de cómo las quiera interpretar quien las investiga. Desde ese posicionamiento epistémico del realismo es que nace entonces el empirismo. Es decir, la realidad existe, pero yo tengo que ir a la parte empírica, comprobar en el campo lo que de alguna manera intuitiva, de alguna manera teórica, hay un conocimiento, ir a la experiencia. Y del empirismo nace entonces el positivismo y nace el paradigma fenomenológico. El positivismo fenomenológico, en su esencia, se confrontan. Dentro de lo fenomenológico aparece esa corriente que muchos la asocian es con Carlos Marx, con el mundo comunista, que no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con la practicidad. Lamentablemente existe esa confusión porque es un paradigma donde sus métodos básicamente se apoyan en la dialéctica. Entonces, de esa manera, del empirismo nace el pragmatismo, indicando de que si ese conocimiento que se produce no se lleva a la práctica para que sea útil, pues no tendría sentido. Así nacen esos 3 grandes paradigmas. Desde el positivismo se utiliza el método científico. Por favor, no piensen que el método científico se tiene que aplicar en todas las investigaciones. Si usted asume una investigación desde el paradigma fenomenológico, usted no va a utilizar el método científico. Lo que pasa es que el término científico da caché y la gente no le gusta decir mi investigación es fenomenológica. No, yo no he escuchado quien acepte eso. No, es científico. Hay grupos, existen muchos grupos. Yo he visto grupos donde esos se renombran por títulos, todos se llaman científicos. Si a alguien se le ocurre decirle que son científicos sociales, lo execran del grupo, lo bloquean, no les gusta, porque no quieren entender esa diferencia o porque saben que para llegar a ese conocimiento científico tiene que apoyarse en el método científico. Pocos se apoyan en el paradigma sociocrítico. Actualmente en las primeras cortes del doctorado hay como 3 o 4 investigaciones que van a ser abordadas desde el paradigma sociocrítico. Y una de esas personas ha avanzado bastante y se ha dado cuenta de que sí tiene su validez en su comunidad, en su entorno, y no se cree menos porque no le coloque el término científico. Pero todos queremos ser científicos, todos queremos tener ese reconocimiento de científico. Entonces el paradigma fenomenológico utiliza una multiplicidad de métodos, incluso métodos que emergen de las realidades que están investigando. Y el paradigma sociocrítico también utiliza múltiples métodos. Quien utiliza el método científico es el positivismo. De esta manera, pues, esas investigaciones dentro del positivismo se apoyan en procesos de medición, porque es lo que le garantiza ese carácter científico. Es donde se habla de validez y de confiabilidad. Cuando yo hablo de confiabilidad es porque tengo esa autoridad para decir que yo lo que estoy indagando, lo que estoy recabando, la información que estoy recabando en determinada población muestra, pues al hacerlo en otros grupos semejantes, los resultados convergen, son muy similares. Eso le da ese carácter de confiable. El carácter de validez, se utilizan grandes herramientas estadísticas que permiten indicar si yo estoy midiendo lo que realmente quiero medir y no otra cosa. Para eso existen varias técnicas estadísticas que en su momento quienes vayan por esta parte, pues vamos también a ofertar alguna formación en este sentido. En cambio,
Perdón, por eso los propósitos finales en investigaciones que se abordan desde el positivismo van a llegar a explorar, van a llegar a describir, a relacionar o a explicar. Ahí, en ese paradigma positivista, es donde se da esta escala, esta escalera jerárquica. Yo exploro cuando no hay un conocimiento alguno sobre la realidad que estoy observando para investigarla. Yo describo cuando me centro simplemente en técnicas de estadística descriptiva, establecer perfiles de qué es lo que he conseguido en el campo de experiencial. Cuando yo correlaciono comportamientos en formas de variables, entonces estoy a nivel relacional. Y cuando voy a explicar causas y efectos de un fenómeno, estoy en el máximo nivel explicativo. Cuando agarren un libro de metodología y les hablen de que ahora hay un último nivel, que es el nivel evaluativo, eso no existe. Cuando uno está en el nivel explicativo, uno realmente lo que hace es evaluar modelajes, evaluar esos fenómenos en sus causas y efectos. Esos inventos son recientes y son de personas que tienen de trasfondo otra intención. En el paradigma fenomenológico, pues no se apoya en cuestiones medicionistas. Busca más bien son entender, comprender un fenómeno para llegar a describirlo. No va a medir nada. Los criterios son muy subjetivos. Por eso es que dicen los textos a grandes rasgos, pero no lo cumplen más adelante, que en investigaciones abordadas desde el paradigma fenomenológico que utiliza metodología cualitativa, pues el principal instrumento para llegar a conocer esa realidad es el propio investigador. Ahí yo coloco un instrumento de medida que realmente no es un instrumento de medida, es un instrumento que va a interpretar lo que está observando para llegar a describirlo. Similarmente ocurre con el paradigma sociocrítico. Ahí no existen mediciones, simplemente, igual que en el fenomenológico, el principal instrumento vendría a ser el propio investigador. ¿Por qué investigar científicamente en posgrados? Bueno, usted está ahí iniciando estudios de cuarto nivel. Mire, internacionalmente se habla de estudios de cuarto nivel, que son los posgrados. Ahí se involucran especializaciones, ahí se involucran maestrías y se involucran doctorados. Hay gente que le otorga al doctorado un nivel por encima. No, el máximo nivel que se otorga a nivel internacional, a nivel mundial, es el título de doctor. No existen títulos de postdoctor. Lo que se conoce como postdoctorado son cursos de actualización, al igual que los diplomados. Es decir, un doctor no puede quedarse con su título, y más si no es investigador. Entonces existen círculos que se forman, pero lamentablemente en Venezuela y en parte de Sudamérica les quieren dar el rango de un nivel superior al doctorado. Eso no existe. Otros colocan PhD, refiriéndose a postdoctorado. Eso no existe. PhD son las siglas de filosofía en griego, en inglés, PH, filosofía. ¿Por qué? Porque anteriormente, antes de masificarse las ciencias, pues se daba título de doctor en filosofía. Eso ha evolucionado. El máximo título es el de doctor y ustedes están formándose para ello. Después pueden hacer cursos de actualización postdoctorales, es decir, porque lo hacen después del doctorado, pero no, cuando muchos les dan un diploma, no le otorgan título. No amerita ser aprobado por un Consejo Nacional de Universidades. Bastan con que lo apruebe una unidad académica que esté relacionada con la investigación o con la academia. Ustedes están en ese proceso de iniciarse. Se van a formar en un área específica del saber. En el caso del posgrado nuestro, pues se van a formar en gerencia evaluativa. Es decir, cómo llevar esos procesos gerenciales, pero de manera evaluativa. Un gerente toma decisiones, pero muchos, o casi todos, toman esas decisiones simplemente apoyados en su experiencia, en su conocimiento, en lo que perciben, pero no siguiendo un proceso o un modelo de evaluación. A eso se refiere nuestro doctorado como gerencia evaluativa. Y que se puede aplicar, porque un gerente puede estar en las áreas científicas como tal, en áreas tecnológicas, puede estar en las áreas empresariales, puede estar en las áreas educativas. Esa es la razón de nuestro doctorado. Entonces, ya definida esa área específica, ahí existen en esa área teorías prácticas que en el caso de la gerencia evaluativa es reciente creación. Ya han revisado, me imagino por Google, ya han visto quién es que aparece ahí con esta parte del conocimiento.
porque no, hasta ahora no se ha integrado lo que es el proceso de evaluación con el proceso de gerencia. Eso es lo que hace novedoso nuestro doctorado. Las teorías y las prácticas las van a generar ustedes mismos, ustedes que son los pioneros en formarse en esta área del saber. Las tesis doctorales que ustedes generen, ese conocimiento, es lo que va a llegar a englosar esa área de la gerencia evaluativa. Es algo inédito, ustedes van a ser innovadores en esta parte. Esas teorías, esas prácticas permiten que la persona que va a investigar pues especule, intuya cuando observa realidades marcadas en hechos, fenómenos u objetos. Entonces, usted tiene que seguir ese proceso si quiere llegar a obtener ese grado de doctor. Pero ¿qué ocurre en el camino? Para obtener el grado de doctor usted tiene que demostrar, ahí dice mostrar, demostrar. Cuando yo estoy haciendo un estudio de posgrado a nivel de maestría, en mi trabajo de grado de maestría yo debo mostrar, debo evidenciar que aprendí de alguna forma a investigar. Pero cuando se llega, y no hay que asustarse por esto, cuando se llega a un nivel doctoral hay que demostrar que se tiene esa capacidad de investigar. Es decir, hacer algo más riguroso, no monografías, recurrir a diversas técnicas que van apareciendo y de las que existen, darle esa rigurosidad, no importa de qué paradigma se aborde, ya sea positivismo, ya sea sociocrítico, ya sea fenomenológico, sino que tenga ese orden lógico, esa profundidad. Con agua de profundidad es de que se manipule de manera más exhaustiva la información que se maneja para llegar a esas conclusiones, a ese conocimiento válido. Y para esto pues hay que entender que esa investigación está marcada en el área de las ciencias sociales, de que esto viene evolucionando, produciendo grandes cambios. Por eso les digo que el gran final en sus tesis doctorales es llegar a ese conocimiento nuevo, científico, creíble, sin importar desde qué paradigma lo hace. Estamos en el campo de las ciencias sociales. Y eso es lo que le va a permitir entonces a ustedes todo ese ciclo, llegar a obtener el grado de doctor. Y fíjense que se centra básicamente en procesos de investigación. Porque como lo dije al principio, uno llega a conocer, uno llega a saber sobre algo cuando lo investiga. Cuando uno lee, cuando uno hace monografías, uno llega a un conocimiento intuitivo, de alguna manera pues, podrá llegar a comprobar algunas cosas, pero ya científicamente se cumple este ciclo que le acabo de mostrar. Entonces, ¿qué es una investigación científica de carácter académico? Todo esto que están haciendo ustedes en este momento es parte de su tesis doctoral. Así no haya escrito una letra, el proceso como tal es eso. Cuando se hace un proceso de investigación académica, pues hay un objeto que hay que conocer sobre él, que es el fenómeno, es la realidad que usted observa en un fenómeno, en un contexto, donde ocurre. ¿Quién va a hacer eso? Pues el investigador, que en este caso son ustedes. ¿Lo van a hacer solo? No, tienen que tener el apoyo de un tutor. Porque alguien que avale el conocimiento, la forma de llegar a ese conocimiento que van a hacer ustedes en ese desarrollo de ese trabajo de tesis doctoral. Porque el resultado de su investigación tiene que ser un conocimiento nuevo y válido. Pero eso se expresa ¿dónde? Eso que le acabo de mostrar es parte de la investigación que ustedes deben hacer. Pero uno tiene la errada idea de decir que la tesis doctoral es ese informe escrito, que ahora es digital, antes se pedía de manera física. Ese informe escrito que tiene una portada, que tiene un agradecimiento, que tiene un índice, un resumen, una introducción, diversos capítulos, que en las tesis doctorales no es tan rígido. Usted le puede dar el nombre que tenga los capítulos, incluso si usted ha manejado grandes variables o grandes saberes, le puede colocar el nombre de esos saberes en lugar de colocarle marco teórico o teoría referencial, todas estas cosas. Tienen unas expectativas, referencias y anexos. Ese es el informe escrito o digital que llamamos tesis doctoral, pero la tesis doctoral es todo ese proceso. ¿Por qué? Porque este es el aspecto formal administrativo, lo que le piden a ustedes, lo que le solicitan para darle ese aval de que obtuvo el título de doctor. Pero el ciclo es todo esto. Por eso existe el aspecto procesual, que es lo que estamos iniciando ustedes con este doctorado, y ya cuando entreguen y defiendan su trabajo de tesis doctoral, pues ya cumplen con ese aspecto administrativo. Pero la tesis doctoral es todo eso. Por eso se le llama que es el requisito final para obtener el grado académico de doctor. Gracias por su atención.